¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Andrés Mateos. Bienvenidos a este su programa Letras y Poesías, que transmitimos todos los lunes en punto de las 19 horas desde esta ciudad de Puebla de Los Ángeles, una ciudad colonial fundada un 16 de abril del año de 1531 y desde donde transmitimos cada semana este programa que tiene sus toques de literatura, tiene toques de música, de letras, de poesías, todo ello que necesitamos para cerrar muy bien este día, primer día de la semana, que espero le vaya de manera sensacional. A todos nos vaya muy bien, que sea una semana muy productiva. Pues muy bien, para esta noche le tengo un relato muy interesante. Cerremos el día con algo donde aprendamos, de muy buen gusto, que todos hemos escuchado de alguna forma la figura de un gran genio, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, un genio que nació en los años de 1452 y murió en 1519, de tal forma que vivió por ahí entre 67 y 68 años Leonardo da Vinci, y a esa edad, en sus años, dio muestras como inventor, como escultor, como un gran personaje. Algunas de sus obras que le empezaron a dar fama como pintor fue La Adoración de los Magos, una pintura que en realidad no la culminó, no la terminó por circunstancias que desconocemos hasta el momento, pero que lo importante para el arte es que en esa pintura él ya había plasmado una forma diferente, movimientos, escenas distintas, personas de pie, personas sentadas, hincadas, un niño, en fin, algo que gustó mucho para esos tiempos. De tal forma que esta pintura le dio mucha fama a Leonardo da Vinci, La Adoración de los Magos, y llamó la atención de un personaje que en esos tiempos era muy poderoso, un duque de nombre Ludovico y apodado el Moro, así se le conoció como el Moro. Una persona que gustaba mucho de las artes, muy culto, y entonces este personaje tuvo una idea y pensó cómo sería el momento en que él muriera, dónde iban a descansar sus restos y los de su familia. Entonces él quería un lugar lleno también de cosas bonitas, cosas hermosas, y como él amaba la pintura, la escultura, las artes, pues quería que se decorara un lugar así para él y para su familia. De tal forma que hizo traer ante él a Leonardo da Vinci y le pidió que pintara La Última Cena. Este cuadro, esta pintura que ha dado mucha controversia, recuerden ustedes la película del Código Da Vinci de Dan Brown, cómo se dicen tantos enigmas que encierra La Última Cena. Bueno, pues esta pintura, por su técnica, bueno, es un fresco, que ya iremos platicando un poco de ella, diciendo todo lo que guarda. Algunos dicen que tiene enigmas sobre situaciones de la religión, pero eso se lo dejamos para la película. Nosotros vamos a hablar sobre el arte. Entonces, Leonardo da Vinci aceptó pintar, y esta pintura quedaría en el convento de Santa María la Gracia, en Milán, Italia. Se invirtieron o así en 4 años para pintarla, pero hubo algunas condiciones. Leonardo necesitaba pintar a los apóstoles. En un plano hizo diversos grupos y en medio, como todos conocemos, la figura de Jesús. Para ello se dio a la tarea Leonardo de buscar personas que representaran lo que él quería. El tema de la pintura quedó determinado. El tema era la traición a Jesucristo. La traición aquella de que
con un beso venderían al Señor. Ese era el tema de la pintura. Por lo tanto, él llevó la escena a la última cena y empezó a buscar personas que expresaran esos sentimientos que él buscaba, ¿no? La dulzura, la ternura, la sabiduría, la compasión, la amistad, pero también la traición, ¿no? Entonces, alguien tendría que representar a Judas. Y entonces empezó a buscar Leonardo a sus personajes en diversos lugares, visitó suburbios, visitó barrios, visitó las calles, visitó los parques, visitó muchos lugares donde él consideraba que podía encontrar a las personas que él quería representar en alguno de los apóstoles, de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Y así los fue pintando. Sin embargo, faltaban dos personajes por pintar. Faltaba Jesús, faltaba Judas. Lo demás ya estaba hecho. Se dice que Leonardo se sentaba a apreciar su pintura durante 2 días, 3 días, para ver qué es lo que le faltaba, ¿no? Cómo irla terminando, irla matizando, y las personas que él quería encontrar, de qué características. Así es que se decidió por Jesús, una persona sobre la edad que todos conocemos, 30 años, que expresara dulzura, y lo pintó. Encontró una persona finalmente así, le pidió que representara a Jesús. Con mucho gusto aceptó esta persona, este joven, y lo pintó al centro del cuadro. Posteriormente pasaron algunos meses y faltaba Judas, nada más. El moro, el duque, le pidió que apresurara la pintura, la cual la estaba dibujando en uno de los muros del convento. Es un fresco. El fresco se caracterizaba, esa técnica, por ser una base de yeso, aunque en este caso se dice que el maestro Da Vinci le puso 2 bases de yeso. En cuanto está secando el yeso, el pintor debe aplicar los colores, aplicar su técnica, y así va secando el yeso junto con la pintura. Esa es la técnica del fresco, y así aplicó el maestro Da Vinci el óleo sobre esa pintura. Entonces se le pedía que apresurara esta obra, y Da Vinci decía que necesitaba tiempo para que el fresco fuera secando correctamente. En realidad lo que él quería era tiempo para encontrar a la persona que pudiera representar a Judas, puesto que no le convencía a ninguna de las personas que él ya había visto y con las cuales había platicado. De tal manera que por fin se decidió y acudió, visitó las cárceles, visitó donde podría encontrarse una persona con estas características. Se cuenta que había un joven que estaba detenido y entonces cumplía las características que el maestro Da Vinci quería para su pintura. Así es que habló con él y esta persona pues accedió, claro que sí. Da Vinci le hizo un ofrecimiento, le dijo que si aceptaba posar para la figura de Judas, él hablaría con algunos amigos a fin de que pudieran liberarlo, y así lo hizo. Sin embargo, lo pintó, quedó así plasmada la figura de Judas. Cuando le mostró el cuadro a Judas, quien hizo el papel de Judas, mejor dicho, la imagen, el personaje, este joven empezó a llorar amargamente. Y el maestro Da Vinci le preguntó que por qué lloraba, que si acaso no le había gustado la forma en que lo había pintado.
Y este joven le respondió: no, maestro, por el contrario, su trabajo es exquisito, inigualable, incomparable. Lloro porque siento mucha tristeza en que cuál ha sido mi vida, porque hace 2 años o 1 año yo recuerdo que usted me pidió que yo posara también para su cuadro, pero usted me pintó al centro como la figura de Jesús. Después tuve problemas, caí en la cárcel, perdí la línea de mi vida, y usted me vuelve a pedir, o me volvió a pedir sin saberlo, que yo accediera para que me pintara, pero ahora como Judas. Por eso lloro por lo que he transformado, lo que he hecho de mi vida. Ese relato es muy, muy bonito porque nos muestra, amigos de Letras y Poesías, cómo la vida va cambiando en algunos momentos, de ser una persona cuya apariencia era agradable, dulce, al grado de que el maestro Da Vinci lo eligió para pintarlo como Jesús, y al cabo de algunos meses lo vuelve a elegir, la vida se lo vuelve a poner enfrente, pero ahora para pintarlo como Judas. Este cuadro, La Última Cena, ha inspirado poesía, ha inspirado formas de vida, ha inspirado investigación ha inspirado todo. Gabriela Mistral, en una de sus poesías, Besos, habla también de Judas. Ella dice, refiriéndose a ello, que Judas besó a Jesús y dejó impresa en su rostro la felonía. En cambio, que la Magdalena piadosa, con sus besos, fortificó su agonía. Hay besos que se dan con la mirada y hay besos que se dan con la memoria. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Bueno, esa es una de las estrofas del poema de Besos de Gabriela Mistral, que es ampliamente conocida esta poesía. Pero vemos entonces cómo habla de esa felonía, del beso que le da Judas a Jesús, y con ello le dejó impresa en su rostro de Dios la felonía, la traición, esa traición que fue pintada también por el maestro Da Vinci. Así es que qué interesante hablar de estos relatos sobre grandes obras del Renacimiento. Miren, Italia, en esos tiempos, Florencia, la cuna de grandes esculturas, de grandes obras. Voy a regresar de esta pausa que vamos a hacer inmediatamente. Le voy a comentar de otro de los grandes personajes de estos tiempos, de esta época, Miguel Ángel, y su gran escultura, sus grandes esculturas como el David. Letras y Poesías con Andrés Mateos. Regresamos en unos instantes. Muchas gracias, amigos, ya regresamos a su programa Letras y Poesías con Andrés Mateos. Yo les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook y que mi Facebook está a su disposición, mi muro, aparezco como Andrés Mateos S. Si gusta solicitarnos la amistad, yo con mucho gusto la suscribo, Andrés Mateos S. Qué interesante en este lunes, en este inicio de semana, hablar de estos temas pues son universales, ¿no? Porque hablar de Miguel Ángel, otro de los grandes, él nació en 1475, murió en 1564, así es que vivió 89 años el gran Miguel Ángel. En esos años
sobre 1564, por ejemplo. Bueno, la literatura también estaba en su apogeo. Miguel Ángel fue poeta, un poco poeta, fue arquitecto, fue pintor, fue escultor. Así es que la literatura también le vino bien, aunque no fue su máximo. Pero sí, por ejemplo, recordar, ya para esos años, ya Miguel de Cervantes Saavedra estaba muy entusiasmado con esa gran obra del Quijote. Ya se había escrito para entonces la tragicomedia de Calixto y Melibea, la Celestina. En fin, la literatura también estaba, la música, estaban en su máximo esplendor. En estos años le fue encargado a Miguel Ángel una escultura que todos hoy la conocemos como el Gran David. El Gran David se construyó de los años de 1501 a 1504 sobre una enorme barra de piedra brillante, de mármol blanco, ¿no? Miguel Ángel, desde un inicio, por lo que sabemos en sus relatos, en los escritos, en los manifiestos, fue una persona que adoraba la escultura. Su padre, sin embargo, trataba de que él fuera médico, pero Miguel Ángel siempre tuvo afecto por la naturaleza y pensó que en cada mármol, en cada piedra, había un alma, había personas, había algo que descubrir, y que así es como él tendría que ir descubriendo poco a poco grandes personajes a través de la escultura. Algún día le pidieron que hiciera una escultura en una pieza de mármol que otros escultores, otros ya habían trabajado y la habían dañado, una enorme piedra. Entonces le pidieron a Miguel Ángel que viera esa pieza de mármol y pues aceptara hacer una escultura. Así es que la vio, la analizó y decidió hacer ahí el David. Se dice que esa piedra estaba dañada del lado izquierdo, así es que por eso es que el maestro decidió hacer una escultura en la cual del lado derecho, que es la pierna derecha, fuera la que jalara toda la fuerza de la escultura. Y la empezó a fabricar, la empezó a esculpir poco a poco. Fue tal el descubrimiento del David que representaba esa gran tarde en que David enfrentó a Goliat, y que esto lo conocemos a través del derecho de los judíos, el derecho hebreo. Ahí tenemos ese pasaje en que con una honda, finalmente un adolescente enfrentó a un gigante, y eso es lo que representó esta escultura del Gran David. El David no fue la única escultura, como sabemos. Después hizo también Miguel Ángel a Moisés, por ejemplo, y la Piedad, y bueno, conocemos más obras, más esculturas de él que han sido todo un misterio. Cuando murió Miguel Ángel, se dice que su domicilio fue incluso allanado para descubrir proyectos y qué cosa es lo que tenía por ahí guardado. Sin embargo, él muy hábilmente guardó todo, cerró todo, y otras cosas las quemó, y así es que se perdieron algunas cosas. Tengo aquí un relato muy breve acerca de este gran personaje, y que vale la pena tomar lectura de él. Y dice: en 1502, en el taller de la iglesia de Santa María del Fior, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido un magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor
lo había perforado por error, dejando un agujero en el sitio donde debían tallarse las piernas de la figura. Piero, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci o a otro maestro semejante. Sin embargo, pronto desistió de la idea, ya que todos coincidieron en que la piedra se hallaba arruinada sin remedio, de modo que a pesar del dinero que había sido gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia. Así quedó el asunto, hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma, pues creían que solo él sería capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol que a pesar de todo seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podría tallar en ella una figura. Si adaptaba la pose a la forma en que la roca había sido mutilada. Soderini argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo, pues nadie podría reparar semejante desastre. Pero al fin accedió a dejar que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió representar al joven David con la honda en la mano. Algunas semanas después, cuando Miguel Ángel daba los últimos toques a la estatua, Soderini entregó en su estudio. Como si se considerara un experto, estudió con atención la inmensa obra y luego le dijo a Miguel Ángel que, si bien la encontraba magnífica, la nariz de David era demasiado grande. Miguel Ángel se dio cuenta de que Soderini estaba parado al pie de la gigantesca figura, por lo que no tenía la perspectiva adecuada. Sin decir una palabra, le pidió que subiera con él al andamio. Cuando llegó a la altura de la nariz, tomó el cincel y también, con disimulo, un puñado del polvo de mármol que había caído en los tablones. Cuando Soderini se encontró en el lugar apropiado, Miguel Ángel comenzó a golpear con suavidad la nariz mientras iba soltando poco a poco el polvo de mármol que había recogido. No cambió en absoluto el tamaño de la nariz, pero dio toda la impresión de hacerlo. Al cabo de unos minutos de farsa, dio un paso atrás y dijo: «A ver qué le parece ahora. Así me gusta mucho más», respondió Soderini. «Ahora sí que tiene vida». Qué interesante, ¿no? Finalmente, la gran obra de David, hubo a quien no le gustó y le encontró el detalle de la nariz. Miguel Ángel le dice: pues estás en otra perspectiva, y lo engaña, ¿no? Lo engaña con un polvo del mármol que ya se encontraba en el andamio, y Miguel Ángel simuló golpear con delicadeza la nariz y adaptarla o disminuirla, situación que nunca ocurrió así, pero con ello dejó en paz, o lo dejaron en paz algunos de sus críticos. Hay una interpretación que Robert Greene cita respecto de esto que he leído, este pasaje, y dice: Miguel Ángel sabía que si cambiaba la forma de la nariz podría arruinar toda la escultura. Eso es muy cierto, ¿no? Sin embargo, Soderini era un cliente que se vanagloriaba de su criterio estético. Así es que algo tenía que decir Soderini, ¿no? Si lo ofendía al descubrir su juicio, Miguel Ángel no solo no ganaría nada, sino que se arriesgaba que no le encomendaran más trabajo en el futuro. Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir. Su solución consistió en cambiar la perspectiva de Soderini, acercándolo a la nariz, sin hacerle notar cuál era la verdadera causa de su errónea percepción. Afortunadamente para la posteridad,
Miguel Ángel encontró la forma de mantener intacta la perfección de su estatua y al mismo tiempo hacerle creer a Soderini que la había mejorado. Este es el doble objetivo que se logra cuando uno impone su posición a través de las acciones en lugar de recurrir a argumentos verbales. Nadie se ofende y uno logra su objetivo. Qué interesante la manera en que Miguel Ángel logra corregir esto que le habían hecho notar, sin llegar a una discusión, sin perder su trabajo y sin perder la belleza de su estatua, de su gran David, por cierto. Enseguida, dice el autor, claves para alcanzar el poder en una discusión. En el ámbito del poder, es necesario que usted aprenda a juzgar sus movimientos según los afectos a largo plazo que surta en los demás. El problema de tratar de probar una posición u obtener una victoria mediante la argumentación verbal reside en que usted nunca puede determinar con certeza de qué manera sus palabras afectan a las personas con las que está discutiendo. Es decir, las discusiones no siempre nos llevan a la mejor solución. Si trata de no discutir y busca la manera de salir de ese momento, como lo hizo Miguel Ángel con su gran escultura, imaginemos si en realidad hubiera modificado esa nariz y la hubiera lastimado. Bueno, una gran pérdida para la cultura universal. Dicen las personas que han seguido muy de cerca la vida y la obra de Miguel Ángel, que precisamente David no ha estado exento de daños, puesto que la escultura ha sido dañada en diversas ocasiones, y bueno, actualmente se encuentra perfectamente resguardada por cristales perfectamente blindados para evitar ya más daños sobre esta gran obra, el David de Miguel Ángel. Letras y poesías con Andrés Mateos. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ya regresamos a su programa Letras y Poesías con Andrés Mateos. Sigamos hablando de estos temas de literatura tan interesantes que todos necesitamos conocer acerca de esos relatos de los cuales uno aprende mucho en la vida, porque finalmente de eso se trata la literatura, de aprender para la vida. Enseguida le comento de un relato que tiene que ver con la inteligencia, con la astucia, con las palabras, más que la fuerza. Y cuando digo con las palabras, estoy recordando también a García Márquez, cuando en uno de sus discursos, él hace referencia a la fuerza de las palabras. Dice, las palabras tienen tal fuerza de convencimiento que son una gran arma. Hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, a quién se lo decimos, cómo se lo decimos, porque las palabras tienen un doble efecto, ¿no? Pueden agradar, pueden lastimar, pueden ofender, pueden conquistar, pueden cautivar. Las palabras son muy poderosas. Es importante aprender a manejarlas, siempre tratar de pensar ante quién estamos, qué le vamos a comentar
¿cómo se lo vamos a comentar? Hay personas que realmente son muy sensibles, dijéramos, a las palabras. Hay un relato de un rey, o un sultán y un visir. Un visir, entendámoslo como una persona de la servidumbre, ¿no? Así es que el sultán, con todo el poder del mundo, y su visir. ¿Qué sucede? Un visir había servido a su amo durante unos 30 años y era reconocido y admirado por su lealtad, su sinceridad y su devoción a Dios. Su sinceridad, sin embargo, le había ganado en la corte muchos enemigos que difundieron falsas historias sobre su ambigüedad y su perfidia. Día y noche le llenaron los oídos al sultán hasta que éste también comenzó a desconfiar del inocente visir y al fin condenó a muerte al hombre que le había servido fielmente durante tantos años. En aquel lugar era costumbre que los condenados a muerte fuesen atados de pies y manos y arrojados al corral en el cual el sultán tenía encerrados sus más feroces perros de caza, que de inmediato se abalanzaban sobre la víctima y la desgarraban. Sin embargo, antes de ser arrojado a los perros, el visir pidió que se le concediera un último deseo. Me gustaría que me dieran 10 días de gracia para que pueda pagar mis deudas, cobrar lo que me deben, devolver los objetos cuya guarda me fue encomendada por la gente, distribuir mis bienes entre los miembros de mi familia y mis hijos y designar un tutor para que estos últimos, después de asegurarse de que el visir no se fugaría, den cuenta de todo cuanto he dicho. Fíjense qué interesante está este punto. A una persona que, por ser tan preferido, en este caso del sultán, tener gran acercamiento con la amistad del amo, pues siempre hay a quien no le gustó esto y le inventan situaciones. Y entonces el sultán pues lo condena a muerte, creyendo que efectivamente era culpable de una serie de situaciones que se le acusaban. Y él lo único que pidió como su última voluntad era eso, que le dieran 10 días antes de que fuera arrojado a los perros, pues sabía que ahí moriría. Todo el mundo conocía la bravura de estos perros del sultán y nadie quería, por supuesto, acercarse siquiera a ellos, pues era muerte segura. De tal forma que se le concedieron los 10 días al visir para que pudiera distribuir sus bienes y encargar todo cuanto quisiera. Así lo hicieron. El visir corrió a su casa, recogió 100 monedas de oro y fue a visitar al cazador que cuidaba los perros del sultán. Le ofreció las 100 monedas de oro y le dijo: déjame cuidar a los perros durante 10 días. El cazador accedió y durante los 10 días que siguieron, el visir cuidó de las bestias con suma atención, limpiándolas, cepillándolas y alimentándolas de lo mejor. Al final del 10º día, los perros comían de sus manos. Al 11º día, el visir fue llamado ante la presencia del sultán. Se repitieron los cargos y el gobernante observó cómo ataban de pies y manos al visir y lo arrojaban a los perros. Sin embargo, en contra de lo que todos esperaban, cuando los perros lo vieron, corrieron a él, meneando la cola, le lamieron afectuosamente los hombros y comenzaron a juguetear a su alrededor. El sultán y los demás testigos del hecho quedaron pasmados. Cuando el sultán le preguntó por qué los perros le habían perdonado la vida, el visir contestó: estuve cuidando de estos perros durante 10 días. Usted ha visto los resultados con sus propios ojos. Al sultán lo he cuidado durante 30 años. ¿Y cuál es el resultado? Me condena a muerte
sobre la base de las acusaciones de mis enemigos. El sultán se sonrojó avergonzado. No solo le perdonó la vida al visir, sino que le obsequió lujosas vestimentas nuevas y le entregó prisioneros a los hombres que lo habían calumniado. El noble visir los puso en libertad y siguió tratándolos con amabilidad. Qué hermosos relatos. Estos relatos los puede encontrar en la obra Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Que, miren, algo que le quiero decir, esta obra no es fácil de leer si es que pensáramos que una obra debe ser ilustrada con caricaturas o con otro tipo de muñecos, puesto que solamente tiene letras y letras y letras y letras y letras. Así es que en algún momento le podría parecer una obra cansada, pero no es así. A cada renglón que usted va descubriendo tantos elementos importantes de la literatura universal, como los que hoy hemos comentado acerca de el gran Leonardo da Vinci y la Sagrada Cena, acerca también de Miguel Ángel y su escultura David. Esto a colación de un eje central. Este eje, es decir, las palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, cómo pronunciamos para no lastimar o no dañar a alguien, y cómo a veces es mejor callar y actuar para mantener intacto nuestra forma de ser o nuestra obra o lo que, nuestro plan o nuestro propósito. En el caso de Miguel Ángel, cuando le dijeron que la nariz la debía modificar, sencillamente usó otra técnica y fingió darle un acabado a la nariz, situación que nunca el cincel la tocó, pero de esa forma convenció a su crítico, quien le decía que debía disminuir la nariz, que estaba muy grande. Pues obvio que una persona que tenía para ese entonces mucha fama de ser un gran conocedor de las esculturas, tendría que opinar, y esto lo sabía Miguel Ángel, tendría que ir en contra de algo, y él ya tenía la solución. Eso es algo que distingue a las personas, que se pueden anticipar a los problemas y tener siempre una solución que no altere para nada su obra o en lo que él confía o en lo que él cree. Muy bien, amigos, esto ha sido Letras y Poesías. Miren, hemos pasado unos minutos muy agradables. Yo le invito para que el próximo viernes, en punto de las 12 del día, nos veamos a través de Facebook y a través de Argos Cursa Radio. También nos escuchemos en su programa La Hora de Andrés Mateos, el fiscalista de México, en donde trataremos temas fiscales. Estamos en una serie de programas muy interesantes acerca de la defensa penal fiscal de los empresarios, de sus bienes, de su patrimonio, la forma en que se llevan a cabo las revisiones fiscales, la forma en que se pueda proteger sus bienes, su patrimonio, la contabilidad, los aspectos de acciones de carácter penal fiscal, entre muchos otros tópicos. Yo le invito a que esté pendiente el viernes a las 12 horas, le va a agradar. Le dejo el tema por ahí reservado. Mientras, yo me despido como siempre con ustedes con la última palabra de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Vale, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Andrés Mateos.